Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde las oficinas del equipo editorial del diario El País de Madrid. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa, ambos editorialistas del diario El País de Madrid, en donde estamos, como he dicho, en primer lugar, Jorge Marri Rodríguez. Bienvenido a esta casa, Jorge. Gracias, muchas gracias. Fernando Gualdoni, periodista argentino, bienvenido también. Muchas gracias. El primer asunto, Fernando, para hacer un repaso a lo que está ocurriendo en América Latina y también en las relaciones entre Estados Unidos y esa región, tiene que ver con su país, con Argentina. Esta semana hay huelgas generales en ese país, en esa nación. El presidente Mauricio Macri lleva algo más de un año, el pasado mes de diciembre cumplió un año después de haber reemplazado a Cristina Fernández de Kirchner, que además está siendo procesada por distintas cosas en Argentina. ¿Cuál es la mirada que le da usted a su país bajo esta presidencia de Macri, bajo este primer año de presidencia de Mauricio Macri? Yo creo que en términos macroeconómicos es bastante positivo. Los acuerdos que empezaron ya con los acreedores externos, el tipo de cambio se ha mantenido más o menos, digamos, sin dispararse, aunque es verdad que la crítica es que está retrasado todavía. Eso está influyendo también en los salarios y en la inflación, y esa es una de las razones por las cuales también hay cierto descontento en la ciudadanía. Es verdad que esos cambios, que son más macro, todavía no se notan a pie de calle, y es probable que es lo que, en cierto modo, es lo que dispara el malestar que lleva a las huelgas generales. Es decir, la situación no es fácil para nada. Cierto que hay momentos de tensión entre el gobierno y los sindicatos, pero bueno, la semana pasada tuvimos una marcha en favor de las reformas del gobierno. Es normal que haya algún tipo de manifestación donde se exige un poco más de prisa a la hora de trasladar todas esas decisiones al argentino de a pie. Y bueno, ese es el pulso que yo creo que van a mantener la sociedad y el gobierno hasta que no lleguen esos resultados a los argentinos, y también con vistas a las elecciones de octubre, ¿no? Las legislativas de octubre. Jorge, usted fue corresponsal en Buenos Aires. ¿Coincide con ese análisis sobre la presidencia de Macri? Sí, completamente. Macri es un presidente que ha generado mucha esperanza, mucha expectativa, y le sucede, pues, como a todos los mandatarios que llegan al poder, con una gran expectativa de cambio, que la verdadera dificultad consiste no solo en revertir una situación negativa, en el caso de Macri, donde además los números y las cuentas estaban absolutamente falseados, es decir, su primera dificultad no era hacer frente a la situación económica, sino averiguar cuál era la auténtica situación económica en Argentina, pero lo cierto es que hay toda esa clase media amplia argentina que le ha votado, pues espera resultados, espera mejorar la situación en la que se encuentra. Y esta es la gran dificultad. Siempre los mandatarios tienen, el gran reto es traducir los resultados de la macroeconomía en la microeconomía. Quiero cambiar de asunto y hablar de Venezuela, un país que centra muchas noticias. Últimamente, en los últimos días, el Tribunal Supremo de Justicia despojó de competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento, porque había incorporado a 3 diputados que se supone no debían estar ahí sentados porque habían sido elegidos después de un fraude electoral en el estado Amazonas. Muy bien. Todo eso se echó para atrás. El presidente Nicolás Maduro dio también marcha atrás, y en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, el secretario general, el ex canciller uruguayo, el señor Almagro, Luis Almagro, ha pedido que se active la Carta Democrática para Venezuela, es decir, que se ponga en marcha ese instrumento que se firmó el 11 de septiembre de 2001 para fortalecer la democracia. Ha pedido que se ponga en libertad a los presos políticos como Leopoldo López, uno de los líderes opositores, y que se celebren elecciones libres. En las últimas horas han editorializado ustedes aquí en El País con un texto titulado La única salida de Venezuela. ¿Cuál es, en opinión de este periódico, esa salida? Bueno, es lo que dice la OEA, es decir, Nicolás Maduro tiene la obligación de liberar inmediatamente a todos los presos políticos venezolanos y convocar elecciones libres bajo supervisión internacional, en este caso de un reputado organismo como es la Organización de Estados Americanos. Esa es la única salida que le queda para evitar una confrontación civil que nadie quiere
pero a la que se va si él continúa encastillado y haciendo este tipo de trampas y trucos. No se puede hablar de un gran error, pero sin duda no tenía ningún derecho a desconocer a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un órgano absolutamente legítimo y que representa al pueblo venezolano. Y lo que es intolerable es hablar en nombre del pueblo y a la vez reprimirlo y encarcelarlo por sus ideas. Esa es nuestra opinión. Ha dicho el señor Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que la Asamblea General o el Consejo Permanente de Embajadores de la OEA, donde hay 34 países miembros, constituyen un tribunal de la Inquisición. A eso se refirió el señor Nicolás Maduro, después de que además 19 de los 34 países aprobaron un documento en Washington señalando que ha habido una grave violación a la Constitución en Venezuela. ¿Tiene razón Maduro o está metiendo la pata? No, yo creo que eso es parte de la retórica Maduro que lleva bastante tiempo, es decir, la injerencia exterior, la amenaza exterior, el culpable exterior, también es muy de populistas, es decir, el buscar el enemigo exterior permanentemente es parte de su discurso, lo hizo incluso el mismo día del problema con la Asamblea. Entonces, yo creo que eso lo va a seguir utilizando, si no es Estados Unidos, es la OEA, si no es la OEA, es el UNASUR. Es decir, siempre hay un culpable, siempre hay alguien que está conspirando fuera de Venezuela contra su gobierno para derrocarlo, ¿no? Yo creo que, vamos, lo que lo decía Jorge, es natural, es decir, antes de llegar a una confrontación donde el ejército de Venezuela puede llegar a tener un papel tremendo, en el sentido de que siempre lo ha tenido históricamente, es un organismo muy fuerte, lo último que uno puede esperar es que tenga que intervenir de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, lo que debería ser, efectivamente, si la situación ya es prácticamente, no da para más, es intentar buscar una salida democrática, aunque sea paulatinamente, pero medida tras medida, es decir, no abruptamente, pero poco a poco intentar salir de este embrollo, ¿no? Antes de entrar aquí hablábamos también de otro país donde ha habido un cambio político importante, bueno, si se podría llamar cambio político, pero por lo menos hubo elecciones, que es Ecuador. Ya se cumplió la segunda vuelta en los comicios presidenciales y la vuelta definitiva, y el ganador fue Lenín Moreno, según ha reconocido incluso la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Lenín Moreno era el candidato oficialista de Rafael Correa y le ganó a Guillermo Lazo. Obtuvo el señor Moreno casi el 52% de los votos. Lazo se ha quejado, ha dicho que hubo fraude y también se quejó en la primera vuelta. ¿Está usted tranquilo con este resultado, con el triunfo de Lenín Moreno? ¿Cree que esas elecciones fueron limpias? Bueno, la OEA ha dicho que han sido limpias, entonces realmente si es el organismo que supervisa, poco más hay que añadir a lo que ha dicho la OEA. Las elecciones en Ecuador son un buen ejemplo de que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo. Probablemente toda esta polémica no se hubiera dado si en la primera vuelta el recuento hubiera sido rápido y transparente. Que se tardaran varios días en dar los resultados definitivos, que hubiera esas idas y venidas, ese embrollo que se produjo por parte de la autoridad electoral, no es bueno. No es bueno, máxime, cuando una elección está muy reñida. La democracia tiene que ser transparente y rápida, pero fundamentalmente transparente, y cualquier señal de opacidad pues es preocupante y sobre todo genera incomodidad y genera estos llamamientos a que, bueno, que ha habido fraude. En fin, yo creo que si ambos candidatos aceptaron una supervisión y la supervisión ha dicho que el resultado es el que es, pues todas las partes, por el bien de Ecuador, lo que tienen que hacer es aceptar los resultados. Si tienen pruebas de lo contrario, acudir a los tribunales y ejercer las acciones necesarias. Yo creo que al margen de los resultados, lo que está visto es un gran desgaste del ansia país, la salida de Rafael Correa después de una década. Es decir, puede ser que haya ganado el candidato oficialista, pero efectivamente yo creo que hay un cambio y ese cambio se va a ir notando y probablemente veremos qué pasa en la siguiente elección. Pero, digamos, este gran periodo del correísmo yo creo que ha acabado con él, normalmente, porque era muy personalista, ¿no? Entonces, sí es interesante que aunque sea gradual, aunque no haya sido la ruptura porque ha ganado la oposición, sí ha habido una ventaja tan escasa que da pie a que pues, hay cierto cansancio y cierta necesidad de cambio, aunque, por supuesto, muchas políticas del presidente siguen siendo apoyadas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN24 desde los despachos, desde las oficinas de la sección de opinión del diario El País de Madrid. Jorge, otro país que llama la atención en América Latina es Cuba.
restablecieron relaciones diplomáticas que se habían roto el 3 de enero de 1961, Barack Obama cuando era presidente estadounidense por una parte y por otra parte Raúl Castro, y se han abierto nuevamente las embajadas. Antes de entrar aquí al aire me decía usted que había que analizar muy bien qué estaba pasando con Cuba, que seguramente había movido más ficha Estados Unidos o Washington que La Habana. ¿Por qué cree eso? Bueno, en primer lugar, por la propia naturaleza del régimen, ¿no? O sea, quiero decir, sin duda la mejor noticia de hace un poco más de un año fue el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Lo cierto es que desde entonces se han dado muchos pasos por una parte y ninguno por la otra. Murió Fidel Castro, antes de que muriera Fidel Castro, entre el restablecimiento y su fallecimiento no pasó nada, murió Fidel Castro y básicamente la situación sigue siendo igual. Raúl Castro debería tener en cuenta que tiene que haber reciprocidad, o sea, tiene que dar señales de apertura, y señales de apertura ya no son migajas, es decir, tiene que preparar una transición. Cuba es importantísimo para muchísimos países, pero fundamentalmente para los cubanos. Y muchas veces las obviedades, las cosas evidentes, son las que menos se piensan, pero lo más importante. Y él tiene la oportunidad histórica de conseguir una transición hacia otro tipo, hacia otro modelo que incluso él puede de alguna manera, digamos, programar de una manera absolutamente suave, y va a tener ayuda internacional. Si la comunidad internacional lo que está deseando es que las cosas se muevan en Cuba y ayudar, pero lo cierto es que no se han movido todavía. Y entonces, claro, y ahora no se puede agarrar a que hay otra administración en Washington que es mucho más dura, que dice que fue un desastre el pacto con Cuba. Bueno, el pacto con Cuba no fue ningún desastre, porque era una cosa, digamos, es una base necesaria para una evolución en la isla. Pero Raúl Castro tiene que mover ficha y tiene que hacer los deberes. ¿Se ha quedado corto Castro? Sí, es que recordemos que las relaciones diplomáticas estuvieron rotas durante 11 presidentes. Yo, añadiendo lo que decía Jorge, yo creo que de lo que deberían tener cuidado es de que los cambios económicos no vayan por delante de los políticos, es decir, que la economía realmente arrase y se abra camino mientras los cambios políticos, sociales se vayan quedando atrás, y que eso puede ser un conflicto, es decir, puede provocar un problema social. Es decir, imagínase que en una sociedad donde en cierto modo se precia entre comillas, el igualitarismo, no sé qué, dentro entra la economía libre de mercado, la gente empieza a hacer sus negocios, se produce una brecha social y resulta que de eso genera un descontento que al final acaban extrañando algo que en realidad nunca fue. Pero esos tipos de riesgos suceden si uno demora muchísimo en acompañar un cambio que es inexorable, ¿no? ¿Y querrá Cuba más bien un sistema de economía abierta, pero un sistema político cerrado? ¿Será que eso es lo que quiere Castro? Yo no sé si ese es el modelo que quieren seguir es un poco el modelo asiático, el modelo chino, realmente, pero para hacer ese modelo a lo mejor hay que ser China, es decir, no todos los modelos son repetibles en otro lugar, o sea, son reproducibles en otro sitio. Entonces, no estoy muy seguro de si eso lo podrían lograr. Tal vez es lo que quieran, es decir, un control político férreo y una economía de mercado que puedan ir abriendo y cerrando según su conveniencia. Pero no sé si en el entorno en que está Cuba, en América, en otro contexto y con otro tipo de cultura, eso es posible. Francamente lo dudo. ¿Qué mirada tienen ustedes aquí de lo que está pasando en Colombia? Hubo un acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, inicialmente en septiembre, hubo un plebiscito el 2 de octubre, ganó el no, la gente rechazó la idea del acuerdo de paz que se había firmado, se firmó un segundo acuerdo de paz, fue ratificado por el Senado y la Cámara de Representantes en Colombia, estamos en lo que se llama el posconflicto en ese país, Santos se ganó el Premio Nobel de la Paz, y ahora hay una serie de denuncias por los sobornos de Odebrecht en campañas presidenciales o en miembros de la campaña presidencial de Santos, de la campaña de la reelección, de la primera de Santos también, y de la campaña de la oposición de Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato presidencial uribista. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre Colombia con lo que está pasando? Bueno, nosotros hemos acompañado y saludado y animado todo el proceso de paz en Colombia, un proceso complicadísimo y que no ha terminado todavía. Es decir, pero se ha conseguido cosas que eran impensables. Cuando se anunció el inicio de las conversaciones en La Habana, mucha gente pensó que aquello era un brindis al sol, que no cuajaría, como decimos acá en España.
cuando hubo algún altibajo, alguna acción armada, pues se pensó que aquello estaba muerto. Tal vez la dificultad más grave después de la firma efectivamente fue ese no en el referéndum. Santos lo ha gestionado muy bien, porque ha hecho lo que tiene que hacer cualquier mandatario democrático, que es una vez que digamos el electorado le tumba un proyecto, pues en vez de A, desesperarse, B, olvidarse de ello, enojarse, tratar de renegociar y de buscar una salida, ¿no? Entonces hay una voluntad clarísima de que aquello termine de una vez y además termine no solo el conflicto con las FARC, sino los otros conflictos que han estado lastrando a Colombia durante medio siglo, y hay que pensar lo que hoy sería Colombia si no hubiera dedicado tanta energía y no hubiera habido tanto sufrimiento por el conflicto con la guerrilla, ¿no? Entonces, nosotros hemos apoyado y, por supuesto, nos parece que es un ejemplo para conflictos en todo el mundo. Los temas de corrupción, pues desgraciadamente los temas de corrupción los tenemos en todas partes. El caso de Brecht es como una especie de pulpo afecta a toda América Latina. Que afecta a toda América Latina, en fin. Tal vez más a Perú incluso, claro, o sea, más a otros países que a propia Colombia. Exactamente, Colombia no está entre los más afectados, entonces, pero bueno, también digamos, la buena noticia es que las democracias, esta es la vieja discusión, ¿hay corrupción porque son democracias? ¿O es que se sabe que hay corrupción porque son democracias? O sea, lo importante de la corrupción es combatirla y que ahora pues, actúe la justicia y que efectivamente que esto, la gente culpable pague por ello. Sí, sí, es medio siglo de conflicto, ¿no? Hay que ser impaciente, ¿no? O sea, tienes restitución de tierras, desmovilizaciones, es decir, cuentas a saldar. Hay tantos frentes que realmente pensar que después de firmar se acabó todo. Es más, probablemente quede quede el mayor trabajo. O sea, no solo lo que pasó en La Habana, de todos los meses de negociaciones, han sido arduos, han sido duros y ha habido el referéndum, no sé, pero lo que queda después de eso, en la pos, a veces es muchísimo más duro que todos esos meses de negociaciones para llegar al acuerdo, ¿no? Yo creo que no hay que desesperar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde las oficinas del equipo editorial, del equipo de opinión del diario El País de Madrid. Fernando, última pregunta. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Cuál es la opinión que tienen aquí en este equipo de editorialistas del país sobre las nuevas relaciones de la presidencia de Estados Unidos con América Latina, desde que el pasado 20 de enero llegara Donald Trump a la Casa Blanca? Mira, el mensaje del proteccionismo, por supuesto, no es bueno ni para América Latina ni para nadie. Con respecto a América Latina, la relación comercial tampoco es que haya sido, salvo México, el resto de la región, tenía una relación comercial que, con ciertas medidas de proteccionismo, no afectaría tanto a la región desde un punto de vista de intercambios comerciales. Lo que sí creo que puede afectar es si si el presidente Trump lleva adelante ciertos embrollos comerciales. Va mucho por el bilateralismo, es decir, los acuerdos de Estados Unidos con ciertos países y lo hace mano a mano. Si empieza a enmarañar lo que son los acuerdos ya consolidados dentro de la región latinoamericana, que le vienen bien para reducir su dependencia a Estados Unidos, reducir su dependencia a América del Norte y empezar a pensar en muchos otros mercados. Incluso en México hasta no le viene mal si tiene acuerdos comerciales con 46 países, me parece, es decir, con entre 12 tratados, ¿no? Entonces, yo creo que desde un punto de vista de intercambio puede no sufrir tanto. El problema es que si se impone el bilateralismo otra vez, el que intentó dejar atrás la OMC, eso sí que puede ser un problema porque ya enmarañaría la situación dentro de América Latina, que es un acuerdo exclusivo con un país que deje afuera a otro, etcétera, etcétera, cuando lo que intentamos ahora es sacar un gran bloque entre la comunidad andina y el Mercosur, que también está estancado. Jorge. Políticamente yo creo que está ligado a la economía. Hay que ver si Trump finalmente dinamita NAFTA. ¿Qué va a hacer con la Alianza del Pacífico?, que era el gran giro estratégico de Obama, que acá en Europa preocupaba mucho porque dejaba a Europa, digamos, a espaldas literalmente de Estados Unidos.
Y también hay que ver si su política, después de estas declaraciones, por supuesto, inaceptables y acaparadoras de titulares en torno al muro, la inmigración, pero si existe una estrategia política de Estados Unidos respecto a Latinoamérica. Y probablemente va a haber pruebas de fuego, es decir, piedras de toque. Por ejemplo, la crisis venezolana, por ejemplo, cuál va a ser su aproximación a América Latina en países en donde la democracia esté en dificultades, si va a haber o si él lo que va, digamos, va a cumplir su promesa electoral de aislar a Estados Unidos, volver a un aislacionismo más propio de finales del siglo XIX que digamos, el multilateralismo que encarnó el presidente Barack Obama. Jorge Mario Rodríguez, gracias por haber estado en el Club de Prensa. Gracias, Fernando Gualdani, también. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.